en el agua, en un estanque. Este detalle se los quise mostrar en principio porque aparte del simbolismo de la obra, está la parte técnica y el Bosco es uno de los pintores, ahorita les voy a hablar bien un poco más sobre él. Es uno de los pintores que en su época logró una gran fama y tuvo muchos imitadores. Entonces, realmente ya ahorita en el 2020 se puede hablar que 21 obras que se consideran del Bosco, se puede decir que sí son de él, pero hay muchas otras que fueron hechas o por su taller, porque dejó un taller, o por imitadores. Y una de las maneras de ver si es un imitador o no es la técnica pictórica, porque el Bosco utilizaba, como pueden ver aquí, muchas transparencias. Él diluía bastante los pigmentos, trabajó el óleo y lo diluía y ponía capas muy delgadas. Lo hacía con dos fines. Uno, porque le gustaba esa técnica y vamos a ver que él tenía, era muy original, es decir, él logró encontrar su estilo, pero por otra parte también tenía fines comerciales porque al poner las capas tan delgadas y transparentes se secaban más rápido y entonces podía terminar los encargos, que la mayoría de las pinturas que conocemos del Bosco eran encargos de cofradías o de gente adinerada, podía terminarlo en un tiempo más breve. Entonces, es uno de los artistas que se podría estudiar muy bien con estos fines de cómo vender arte. Muchos artistas contemporáneos se hacen unas bolas horribles de qué temas tratar, qué técnicas utilizar, cómo buscar clientes. Y el Bosco es un ejemplo de cómo pudo moverse socialmente, encontrar clientes, poder hacer un arte que a él lo satisfacía, lograr encontrar su estilo particular y lograr pintar de tal manera que pudiera tener trabajo y que no le pasara lo que suele sucederle a muchos artistas contemporáneos, que no pueden terminar sus obras y tardan muchísimo porque no contemplaban que tal pigmento no secaba o que tal soporte se les iba a cuartear y hay que volver a hacerlo. En fin, no tienen un gran dominio de la técnica y el Bosco tenía de todo. Entonces es genial él, y el Jardín de las Delicias es un pretexto perfecto para encontrarlo. Así que vemos aquí las transparencias, que lo vemos porque es agua. Entonces el agua, cuando es muy cristalina, nos deja ver el cuerpo de los pececitos, ¿no? Pero también aquí podemos ver el verde, el marrón de la tierra en sí, y estos tonos son logrados con esas transparencias y con esas veladuras sutiles que hizo en su obra. Aquí estamos viendo el cuadro abierto. Es un tríptico, es una obra que se cierra y se abre. Los trípticos se pusieron muy de moda en la Edad Media, de pintar y de transportar estas pinturas. La idea era transportarlos y los trípticos por lo general se hacían en madera y tienen unas bisagras. Hay por lo general un panel central que es mayor y dos paneles laterales, es decir, tríptico, tres partes. Y se cierra y se abre y cerrado tiene una pintura y abierto también. De tal manera que estos paneles que estamos viendo están pintados por los dos lados, porque por un lado abierto lo vemos así y cerrado, fíjense, es así. Es la misma tabla, ajá, y aquí cuando lo abrimos, se ve así.
Y los trípticos tenían el fin de que la pintura pudiese moverse y también se consideraban un tanto más como objetos. Los pintores flamencos todavía en esta época tenían ese reconocimiento como artesanos más que artistas. Aunque el Bosco, y esto que estamos viendo, es aproximadamente de 1500, el Bosco nació más o menos en 1450, en los Países Bajos, en Alemania, en Francia, en España, todavía estaba esa manera de verlos como como artesanos y un oficio menor, pero en Italia, ya para esta época contemporánea, 1500, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo son contemporáneos del Bosco. Ellos ya se consideraban por arriba del oficio de artesano. Empezaba a verse al artista ya como un genio y como alguien más destacado, ¿no? Todo esto empezó con desde el Giotto. El Giotto, que igual y algún día les vuelvo a dar una clase de él, es el culpable de una serie de asuntos en la historia del arte y uno de ellos es que ya el artista, el pintor, el arquitecto se empieza a considerar por encima del ser humano común y corriente y por encima de muchos artesanos. Y al Giotto, que si ustedes recuerdan, pintó todos los frescos de la Basílica de San Asís, San Francisco de Asís, la vida de San Francisco. Él cuando muere se hicieron unas honras fúnebres, pues muy vastos, fue toda una celebración porque Giotto ya se consideraba famoso y un gran ser que tenía esa capacidad para pintar. Y pues él fue uno de los descubridores de cómo pintar la perspectiva y cómo trabajar de una manera tan eficaz el fresco. Entonces, Giotto, a partir de él, en Italia empieza a cambiar esta manera de ver al artista, pero eso no sucedía en otros países. Al Bosco, el Bosco es un caso muy especial porque es muy recientemente que se empezó a descifrar su vida. Y por lo tanto, a raíz de que se empezó a descifrar su vida poco a poco y a descubrir qué pinturas son originales de él y cuáles no, es que se ha podido ver que sí se le empezaba a considerar muy aparte de otros artistas, ¿no? Pero no a la manera de Giotto, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Entonces, los trípticos se consideraban como una artesanía más y eran transportables. Sin embargo, Felipe II, que fue ese rey de España que nosotros conocimos cuando analizamos la obra de Sofonis Banguisola, Wanguisola, cuando vimos a Sofonisba, recuerden que ella fue contratada por la corte de España y pintó al rey Felipe II. Y este rey era muy aficionado a la pintura y a coleccionar escultura también, era aficionado al arte y se rodeó de grandes artistas que lo ayudaron a hacer una gran colección de arte, que es la que encontramos ahora en el Museo del Prado, la que corresponde a los años de la Edad Media y de los siglos anteriores a ese rey, que ese rey vivió a mediados del siglo XVI. Fue rey a mediados del siglo XVI. Y entonces él se hizo aficionado al Bosco, ajá, a esta pintura que estamos viendo y a los trípticos de él, porque el Bosco hizo varios trípticos. Y estos trípticos entonces se transportaban de corte en corte, si era de una familia adinerada, pues se lo llevaban
a sus palacios de verano. Si era un tríptico para una iglesia, pues también se podía transportar, porque acuérdense que también en la Edad Media había muchos hechos violentos, se peleaban unos contra otros y algunas veces saqueaban las iglesias, entonces mejor guardaban los tesoros de dichas iglesias y por eso los hacían pinturas transportables, que abiertos, como es el caso de esta obra que estamos viendo, El Jardín de las Delicias, abierto mide 2,20 m por 3,89 m, casi 4 metros. Ajá. Entonces, mucho más amplio que cuando está cerrado, ¿no? Que ahorita vamos a verlo cerrado. Bueno, entonces, esta pintura, El Jardín de las Delicias, es la obra maestra de El Bosco, que ya lo mencionamos la clase pasada. El Bosco es conocido así, fue su nombre artístico. Él mismo empezó a firmar sus obras como Jerónimus Bosco, Bosch o Bosch. Y el Jerónimus Bosch nació en Bolduque, que está en el Ducado de Brabante, en los Países Bajos, en lo que ahora son los Países Bajos. Se sabe ahora que estuvo casado con Aleid, como Aleida, pero sin la A, van de Mervene, y que no tuvieron descendencia, que esta esposa era hija de una familia de comerciantes muy ricos y el Bosco fue hijo de artistas, de pintores. Tanto el padre como el abuelo del Bosco se sabe ahora que eran pintores de iglesias. Por lo tanto, el Bosco desde muy niño conoció la técnica pictórica. Al casarse con Aleid, por la situación, por el contexto cultural que le tocó vivir al Bosco ahí en los Países Bajos, en Bolduque, él se hizo cargo de la fortuna de la esposa. Y la fortuna de la esposa incluía rentas, incluía tierras, locales, administrar todo eso. Y en esa época, aunque la mujer fuera listísima, tenía que ver un hombre ahí al lado. Uno puede intuir muchas cosas, pero no vamos a saber la verdad de esa relación. Lo que se sabe es que no tuvieron hijos y que tuvieron una relación muy armónica, pero cuando murió primero Aleid, la esposa, y luego murió el Bosco y todo quedó para un sobrino, ajá, de Aleid. Y el Bosco, en esos años en que pintó, se sabe que también al mismo tiempo se hacía cargo de esos negocios y también se sabe que tenía una vida muy sociable, muy social. Él fue miembro de una cofradía de la Virgen y esas cofradías eran una especie de clubes donde no solamente se hacían cargo de todos los festejos a la Virgen, de todos los pendientes de la iglesia a la cual estaban adscritos. Esos pendientes incluían los pagos de los clérigos, las honras fúnebres de los personajes importantes del pueblo, todo lo que tenía que ver con los miembros de las cofradías. Tenían mucho que hacer, o sea, no tenían tiempo libre. Y él estaba muy al pendiente de la cofradía. Eso se sabe muy bien porque en todos los documentos hay que Van Aken, Jan Van Aken, como era su nombre no artístico, estaba siempre al pendiente de todo eso, de los gastos, de lo que había que hacer, estaba ahí su firma, está muy mencionado en todos los archivos. Así que en esa vida social y como miembro de la cofradía, conoció a mucha gente importante y esa gente importante al ver sus dibujos, ¿por qué los dibujos? El Bosco hacía los diseños
de todo lo que tenía que ver con las cofradías y con sus amistades. Él diseñaba los escudos de armas, diseñaba diseños que para las cortinas, no sé, para los festejos de las Pascua. Entonces, al ver que también dibujaba, entonces le empezaron a encargar bocetos y vieron que pintaba muy bien y le empezaron a encargar los mismos miembros de las cofradías y las mismas iglesias que lo conocían, pues trípticos o tablas de pintura, ¿no? De tal manera que él hizo una cartera de clientes y pudo, pues se la pasaba muy bien el Bosco en resumen, porque pintaba, que era lo que a él le gustaba, nada más tenía que hacerse cargo de los negocios, tenía una vida social muy activa y en esa vida social pues le generaba trabajo, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en sus pinturas, ¿no? Pero en particular en esta que es el Jardín de las Delicias. Entonces es un tríptico con bisagras, con madera de roble, está hecho en madera de roble, eh, abierto mide 2,20 m por 3,89 m. El panel izquierdo es el paraíso. Y también está la creación de Eva y la fuente de la vida. Vamos a hablar un poco en detalle más adelante. En el panel central está justamente el jardín de las delicias, los placeres de la vida. Después de la creación, eh, Eva, como ustedes saben, hace caso al demonio, da la manzana o el fruto prohibido a Adán y gracias a ello se da el pecado original. Entonces, después de la creación del mundo, el ser humano empieza a pecar. Y una de las maneras en que el ser humano pecaba era a través de los placeres, los goces. Y esos goces incluían la gula, ajá, y los actos sexuales y otros que iremos viendo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo que hacemos los seres humanos con la creación. Nos dieron la creación y esto es lo que hicimos, ¿no? Por lo general, ya vamos a ver, la mayoría de las figuras aquí retratadas son jóvenes, porque es cuando más se peca. Y después, en el panel derecho, tenemos el infierno, que es el resultado de esto. Ajá. El resultado de los pecados, pues, es una vida en el infierno y entonces aquí vamos a ver cómo lo va a representar el Bosco. De entrada decimos que es una obra difícil de apreciar. Necesitamos tomarnos el tiempo necesario para tratar de ver qué es lo que está sucediendo con este tríptico. Vemos que por lo general las tres partes se dividen a su vez en tres niveles. Aquí está un nivel inferior, que es lo que nosotros iremos analizando primero en cada uno de los paneles. Tenemos un nivel en medio, ajá, y un nivel superior. Por estos niveles, inferior, medio, superior, y por el tamaño de las figuras, nos da la idea el Bosco de que la parte inferior está más cerca que la superior. Y esto vendría a estar cerca y esto más atrás, y entonces vendría a ser esa la perspectiva, que pues aquí no es tan importante para el Bosco porque lo que importa son todas estas figuras que iremos analizando. No hay una jerarquía visual, ustedes pueden empezar donde quieran, es una de las partes lúdicas de este tríptico. Cuando ustedes van, si tienen la suerte de volver a ir al Museo del Prado, si es que no han ido, y si alguna vez se encuentran con esta obra, es por intuición. Uno dice, a ver dónde empiezo a ver la obra y ahí empieza uno
Ahora ya hay muchas guías, ya uno puede ir haciendo el recorrido muy fácilmente y te explican qué hay que ver, pero antes de todas estas guías que ahora ya son digitales, uno iba por intuición viendo a ver qué era lo que se quería ver. Y de entrada, pues llama mucho la atención el color. Estos verdes, estos azules, estos tonos rosáceos. Y bueno, si comparamos con la tabla cerrada, pues sí, vamos a ver que el color va a tener un aspecto importante. Volviendo al tema de la época, este cuadro es contemporáneo a Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, casi de la misma época de la Mona Lisa. Así que cerradito. Aquí cerramos el tríptico, estaba abierto y ya lo cerramos. Al cerrarse, vemos la creación del mundo, el tercer día de la creación del mundo, a este tipo, ¿no? De tonos grises con blancos y negros, de este tipo de manera de pintar más bien, se le llama grisalla. Grisalla son solo grises, ajá, y tiene un sentido, una manera de ser, una justificación, el por qué solamente se utilizan los grises, se quiere resaltar pues la textura, un estado de ánimo y demás. Así cerrada, el tríptico mide 2,20 m por 1,95 m. Sigue siendo óleo sobre la misma tabla. Llaman aquí la atención varias cosas. Una, que pinta la obra de tal manera que cerrada nos da la idea del globo terráqueo, una esfera más bien, más que globo terráqueo, es una esfera. Esta unión, ¿no? De los dos paneles es tomado en cuenta por el artista. Está la Tierra plana dentro de una esfera transparente y solo vemos formas vegetales y minerales. Todavía Dios no hacía los animales ni las personas. Dios está aquí, pero no se alcanza a ver muy bien, ¿eh? Tenemos unos textos en la parte superior, en latín, que dicen, Él lo dijo y todo fue hecho. Él lo mandó y todo fue creado. Entonces es color gris, es una grisalla, porque el sol y la luna no se aprecian todavía, pero también es porque trata de dar ese contraste con el tríptico cerrado, ajá, y el tríptico abierto. ¿Ven? No había luz todavía. Apenas estaba Dios empezando a diseñar el mundo y de repente, voilà, los colores, la vida y todo esto, ¿no? Y bueno, llama la atención esa idea del globo terráqueo. ¿Cuándo se empezó? A ver si ustedes saben. Quien sepa me lo dice, pero quien sepa, ¿eh? ¿Cuándo el ser humano empezó a hablar de que la Tierra era redonda? ¿Quién lo sabe con certeza? A ver, díganme. ¿No? Es al que quemaron, lo quemaron precisamente por eso en la época de la Inquisición, por malas creencias. Estoy confundiéndome entre Copérnico, pero no es Copérnico, empieza con G su nombre, pero no me viene. Ajá. Bueno, ¿alguien más? No, Colón hizo ruido por eso, por hacer Ajá. que la Tierra era redonda, ¿no? Sí, muy bien, Rosalba, muy bien, Rosy. Bueno, la- los, las primeras intuiciones del ser humano sobre la parte esférica y redonda de la Tierra vienen desde los griegos. Eratóstenes empezó a hacer sus cálculos sobre todo esto. Ajá. Y
hablaron sobre la esferidad, sobre esa parte redonda, varios filósofos griegos. Se deja de hablar de eso durante la Edad Media y, como dice Rosalba, se empieza a volver a plantear en los viajes de Cristóbal Colón. De hecho, hubo una expedición en 1519-1523 con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, donde circunnavegaron el mundo y estaban justamente tratando de demostrar la esfericidad de la Tierra, ¿no? Así que el concepto de la Tierra esférica data desde los griegos y podemos ver que empiezan a hablar de eso desde el siglo VI antes de Cristo. Pero se mantuvo como tema de especulación. Eratóstenes, que tiene que ver mucho con toda la etimología sobre la Tierra misma, pues sí, él hizo una medición empírica sobre la esfericidad de la Tierra, de tal manera que los globos terráqueos más antiguos lo encontramos uno en 1492. Así que podemos decir que el Bosco cuando hizo esta obra 1500, ya tuviera bastante idea de todo esto, de la parte esférica de la Tierra, probablemente. Algunos dicen que pues él todavía en esta época en los Países Bajos tenían con la idea de la Tierra plana y que la esfera también podría representar toda esa parte de la fragilidad y del simbolismo de la esfera que hemos hablado también en algunas clases. Pero sí llama la atención que están las nubes dentro de la esfera. ¿Ya vieron? Sí. Vamos a ver cómo pinta pues algunos arbolitos, ¿no? En tonos grises, la idea de vegetación, la idea del agua y el brillo de la esfera. ¿Ven aquí? Como si estuviera dentro de un cristal. Es impactante, sí llama mucho la atención esta visión de la creación del tercer día del mundo, cuando Dios estaba creando el paraíso terrenal, porque el mundo iba a ser un paraíso, iba a ser un lugar muy especial. Y luego tenemos, bueno, la apertura del tríptico y que llama la atención, pues el color. Ajá. El color, la explosión de color y de figuras, porque vemos muchas figuras. Ya viendo con detalle la obra, sí hay figuras mucho más grandes. Por ejemplo, aquí a la izquierda, como les decía, está el paraíso. Y fíjense ustedes cómo Adán, Eva y Dios sus figuras son mucho más grandes que el resto de las figuras humanas que vemos en la pintura. Si comparamos estas figuras con el elefante y la jirafa, pues sí son mucho más grandes. Entonces el Bosco nos daba esa idea de profundidad y de perspectiva con el tamaño de las figuras. En este caso, le está dando pues mayor jerarquía, ya que estamos viendo con detalle la pintura, a esta idea de la creación de Eva. Ahora, aquí en la parte central, en la esquina inferior izquierda, pueden ver a estas figuras que están señalando hacia Eva. ¿Ya vieron? Estas figuras de aquí. Ajá. Esto va a tener importancia con la continuidad de la obra, porque están diciendo que gracias a Eva es que empezó todo ese desastre. Y luego aquí en la esquina derecha hay una especie de cueva y lo vamos a ver en acercamiento, está Adán señalando a Eva como diciendo, ella es la culpable de todo. Ajá. En el paraíso entonces tenemos en un primer plano
a Dios, que todos los críticos dicen que tiene una fisonomía parecida a Jesús, lleva a Eva de la muñeca, déjenme ver si traigo aquí sí, aquí está el acercamiento, y se le está presentando a Adán. Ajá. Adán tiene una posición chistosa en los pies, fíjense. Ay, ahí está el árbol, miren. Nos da la idea de la cruz. Ajá. Como la cruz, Jesucristo cuando lo pintan crucificado, muchas veces tiene los pies uno sobre el otro y ponen Sí. aquí el El clavo, ¿no? estigma. ¿Perdón? Perdón. Ajá. Estigmas. Ajá. Entonces, cuando lo representan así, ¿no? Con los pies cruzados, pues da la idea de Jesús y luego, por la fisonomía, también nos da esa idea del Dios creador, pero que tiene ese parentesco con Jesús, ¿no? Pues sí. A Eva la lleva de la muñeca como símbolo de que se le está entregando a Adán, ajá, que en ese momento Adán estaba felizmente con todos los animalitos en el paraíso terrenal. ¿Se acuerdan? La primera imagen que vimos es esta que vemos acá, los animalitos en el estanque están aquí, fue un acercamiento. Son varios animales, algunos fantásticos como este que está acá, que tiene 3 cabezas. Vemos una especie de felino con un ratón. Y luego vemos este árbol que está a un lado de Jesús. Este árbol es el árbol de la vida y es un árbol que existe. Es un drago o un árbol dragón. Es un árbol exótico de las Islas Canarias, de Cabo Verde, y es un árbol que desde la Edad Media se asociaba a la vida. De hecho, se le extraía el jugo como un elixir. Entonces, tiene una forma muy especial este árbol. Y el Bosco lo copió. Ajá, aquí lo ven. Entonces estamos hablando de que además de todo, el Bosco se documentaba, iba a fuentes más científicas para poder representar tanto la vegetación como los animales. ¿Cómo lo lograba? Bueno, acuérdense de que para 1500 pues ya tenemos la imprenta y también había muchos grabados. Y estos grabados desde el siglo XIV circulaban ampliamente por toda Europa y así es como se sabía, ¿no? Ya empezaban los pues viajes marítimos y todo esto, recuerden Marco Polo, y en todos estos viajes de que muchos de ellos tenían fines mercantiles, pero llevaban artistas que se dedicaban a dibujar todos estos exotismos que encontraban en los lugares lejanos de Europa y los dibujaban y luego los hacían grabados. Y la ventaja del grabado es que tú puedes hacer de una sola lámina, de una sola tabla, miles de copias y entonces esas miles de copias se reproducían por toda Europa y gracias a eso es que el Bosco conocía en detalle muchos de estos animales que tal vez no podía ver en su natal, en su natal Bolduque, pero que pues veía en estos grabados, ¿no? Entonces, de algunos, da muy fiel testimonio, como el árbol de la vida que estamos viendo, este árbol dragón, este árbol drago. Bueno, y aquí vamos a ver el color. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les decía de las transparencias, de las veladuras? Bueno, con mucha paciencia iba poniendo las capas de verdes, las capas de azules, iba tratando las pieles, ¿no? Los cuerpos de los personajes.
Entonces, una vez que se iban secando también, le daba esas texturas como si fuera el pasto y el cielo, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo el acercamiento, ¿ven? Ya en el acercamiento, pues vemos todos los detalles, ¿no? Al igual que la mayoría de los pintores flamencos, el Bosco tenía especial interés en mostrar todos los detalles. Vemos aquí, en esta parte izquierda, a los pies del árbol. Aquí está el árbol de la vida, ¿no? Este árbol dragón, pero que le está trepando una vid. Y la vid, pues era vida. Ajá. Era el símbolo de la vida, la vid, la uva, la planta y la uva. Ajá. Luego tenemos los detalles del cuerpo de Adán. Por ejemplo, si podemos ver el vello púbico y hay ligeramente su penecito, ¿no? Vean aquí las pantorrillas, ¿no? O sea, tiene sombras que nos hacen ver el esternón, las clavículas, el ombligo. Son los detalles que consiguió con las capas de pintura muy transparentes, muy diluidas. Pero todo eso de alguna manera lo capta el cerebro. Entonces, aunque vemos la obra monumental, todo eso lo captamos. Miren, vamos a ver. Esto que ven aquí es la fuente de la vida y tiene elementos geométricos y elementos que nos recuerdan como vegetación, como bulbos, como hojas. Podemos ver que en el paraíso terrenal había mucho verde, había animales marinos y había animales terrestres. Eh, Esta parte es muy conocida por el elefante que está pintado de una manera muy realista y en detalle, igual que la jirafa, pero fíjense cómo aquí su manera de pintar un canguro, una especie o no, tal vez no canguro, porque no sé cuándo llegaron a Australia, pero es un animal de dos patas, o sea, muy fantástico, ¿no? Acá vemos un mono, un erizo, un tejón, varios unicornios, en fin, entonces sí, un gran detalle en los animales, el estanque con un agua azul y cómo sale el agua de la fuente de la vida, es decir, el agua como fuente de vida. Ajá, el agua, ajá. Y luego están aquí el detalle, ¿no? En la fuente de la vida está el búho, a la derecha está el árbol del bien y del mal, fíjense, jajaja, ya que no habían visto que parece una cara. Aquí está la cabeza, un ojo cerrado, una nariz y unos labios voluminosos. Ujú. Bueno, dicen que es una cara, ¿no? Y aquí está el árbol, ¿no? Que en este caso tiene un fruto extraño, ¿no? Que parece vid, pero no es vid. Y también nos muestra los reptiles, fíjense ustedes. Ajá. Aquí hay muchos análisis, ¿eh? En este análisis dan a entender que muestra el Bosco cómo los seres marinos fueron evolucionando a reptiles y luego a la serpiente, ¿no? Entonces esa idea de la evolución. Lo que sí podemos saber es que el Bosco era muy conocedor de varias cosas, o sea, se nota que gracias a su buena posición económica y a su alto papel social, estudiaba y se documentaba y entonces pues conocía muchas cosas. Aquí pueden ver también el detalle del conejito saliendo entre el pastito y la vegetación. Entonces es una obra muy preciosa en todos sus detalles que hay que estar
contemplando. Fíjense, por ejemplo, en la parte superior. En esta parte superior nos deja ver la lejanía como lo hacían los pintores del Renacimiento, en tonos azules. Si recuerdan las obras de Rafael y de Miguel Ángel y Leonardo, ellos daban, y de Durero, nos daban la idea de que lo lejano, estaba muy lejos, aparte del tamaño, por el color. Y eso era porque todos ellos viajaban mucho y al estar viajando, pues veían los paisajes y todos ellos, al ser pintores, se daban muy bien cuenta de los colores y a la lejanía, a lo muy, muy lejano, se lo percibe en tonos azules. Es un efecto óptico, un efecto físico. Y por lo tanto, ellos exageraban eso y daban los azules con la idea de corroborar, ¿no? De que estaba lejano. Y luego tenemos este lugar que es como una cueva, pero que tiene varios elementos esféricos, puntiagudos, lineales, que parecería una arquitectura contemporánea. Y podemos ver cómo hay una serie de animales. Ya vi, cuando pongo el puntero láser, ya no puedo hacer el zoom. Bueno, entonces aquí ven que salen las aves y hacen una especie de espiral para ir volando, ¿no? Y nos está hablando de estos lugares como fábricas de aves, ¿no? Y que van saliendo por ahí. Luego tenemos el panel central. Yo quisiera hablarles en detalle de todo esto, pero me llevaría exactamente 3 horas, así que lo haremos de tal manera que podamos hacerlo en 1 hora y media máximo, porque ya me fijé qué es lo que aguanto sin cansarme. Entonces, el panel central que estamos viendo aquí nos muestra, como les dije al principio, 3 niveles. Estos 3 niveles, pues los iremos viendo. En este nivel inferior destacan varias figuras humanas desnudas. Por lo general, la mayoría son blancas, pero apreciamos algunas que son de color negro. Y como les comentaba, en la parte inferior izquierda, estas figuras nos hablan de lo que está sucediendo en el panel. Aquí vemos en el otro panel, en el panel de la creación de Eva. Viendo este acercamiento, ustedes se van a dar cuenta que hace grupos humanos. Por lo general son grupos. Algunas figuras están solas, pero vemos que aquí está un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 también. Entonces son grupos humanos. Y estos grupos humanos por lo general están acompañados con un fruto, con una flor, en este caso, ¿no? Un ave. El fruto, la flor y el ave simbolizan la lujuria o la gula, es decir, nos hablan del pecado. Pero el bosco lo hace de tal manera que pues aquí el pecado, pues es más lúdico, y es una de las particularidades que tiene el Bosco, según los análisis que le hacen diversos críticos de arte, ¿no? Que las obras como que el Jardín de las Delicias como que cuenta una historia y nos pone algo que podría ser muy terrible de una manera muy divertida, y que eso nos habla del buen carácter del artista. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo esta figura está abrazando la fresa y tiene en la cabeza una flor. Vemos varios detalles, ¿no? Entonces, ahorita voy a volver a este detalle. En el panel central, el Bosco refleja los pecados a los que se abandona la humanidad tras la caída del pecado original.
poniendo énfasis en el pecado de la lujuria. Vamos a ver a lo largo de la obra varias parejas heterosexuales que nos dan la idea de que están teniendo pues cachondeo o que se están preparando para el acto sexual o que ya terminaron. También nos da la idea de la homosexualidad. También nos muestra el adulterio, iremos viéndolo, y la masturbación. Todo eso, pues obviamente para la época, pues se consideraba un gran pecado, ¿no? Veremos, ahora sí, esta figura dentro de los análisis, pues ya dicen que nos habla del adulterio. Es un hombre que lleva un mejillón y en el mejillón hay una pareja. Entonces dicen que se puede ver, se puede ver la parte del adulterio, ¿no? Fíjense, la figura cargando el mejillón, que el mejillón es también uno de los símbolos de la pérdida de la virginidad. Entonces ahí está la pareja, incluso con unas perlas. Luego vemos las uvas, en varios momentos de la obra, flores, esferas quebradas o a punto de quebrar, como el que pueden ver a la izquierda, donde está las piernas de un hombre que tiene la cabeza dentro del agua y que nada más se ven las piernas abiertas, ¿ya lo vieron? A la izquierda hay una esfera transparente y ahí vemos una pareja. El hombre es ligeramente más oscuro de la piel que la mujer, que tiene una larga cabellera rubia, ¿no? Y el hombre le está tocando el vientre. Nos está hablando como del preámbulo, van a empezar el cachondeo, pues. Luego a la derecha del hombre con las piernas abiertas, el hombre que está de cabeza en el agua, vemos una zarzamora, podría ser, y varias figuras masculinas que están comiendo de ese fruto. Ahí estamos hablando otra vez del pecado. Entonces tiene todos esos detalles alusivos, como pueden percatarse, por ejemplo, sobresale en este acercamiento el mejillón. A la derecha del mejillón hay un ave preciosamente dibujado que nos da muy bien la idea de realismo, de la diferencia entre las plumitas del pecho y las alas. Luego en el extremo derecho vemos un pez, vemos los diversos frutos, también por esta parte que me tapo yo misma. En la parte inferior vemos también pues un objeto que podría ser también semiesférico, donde hay un hombre adentro de y un ave le está dando de comer un fruto y ese ave está sobre las piernas. A ver, luego, miren, qué bonito aquí. Podemos ver la minuciosidad del bosco. Esta figura, ¿no? Está dentro de una especie de flor, pero cada pétalo pareciera el ala de un ave, con sus detalles de colores. Luego vemos aquí en esta tipo semiesfera el colores azules, violáceos, la brillantez de la cereza, fíjense, la cara de bobalicón que pone al abrir la boca, ¿no? Al dejarse llevar por el pecado del placer gozoso, uno pierde la expresión y lo representa aquí de manera brillante el bosco. Todo este detalle del plumaje del ave, ¿no? Del pato, parece un pato, ¿no? Que le está dando con el hocico, ¿no? Y las manos, fíjense cómo aquí, sin querer queriendo, lo medio señala esta otra figura. La ronda del deseo o la cabalgata del deseo. Veremos más adelante en detalle esta especie de estanque. En este estanque hay mujeres.
Y luego vemos aquí una ronda de hombres montando animales. Acá en el extremo izquierdo hay una serie de aves como contemplando todo esto, esperando, ¿no? Y bueno, otras figuras. En el centro entonces tenemos esta especie de estanque, el estanque del amor o el estanque del deseo, donde se bañan varios grupos de mujeres en espera de un encuentro que se adivina carnal. Estas mujeres representan al amor, a la tentación. Vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda que varias tienen unas aves en sus cabezas, los cabellos dorados, aquí contemplando la escena de los varones, una mujer blanca y una negra, que también vemos aquí las cabecitas nadando de estas mujeres, varias aquí en el centro y en detalle se alcanza a ver aquí un jabalí, un toro y un oso. Y las aves. Bueno, la ronda es espectacular. Lo vamos a ver ahorita con detalle. Los hombres van montados en diversos animales y esos animales son símbolos de la lujuria. Algunos de estos animales están en unas actitudes muy interesantes, símbolos pues del acto sexual, de la lujuria. Luego, si seguimos viendo, son varios animales y algunos son fantásticos. Por ejemplo, en la parte central es un grifo. El grifo es un animal que tiene cabeza de águila, y cuerpo de felino. ¿Ya vieron? Tiene un hombre ahí encima de él. Vemos a su derecha una pareja, pero no se ve la cabeza de la mujer. Y no se ven bien los cuerpos porque los tapa una flor. También a la derecha vemos un león y un hombre encima está cargando un pez. Y si vamos a la derecha, hay una especie de gato felino que tiene su cabecita tapada por una planta y vemos el hombre en una posición bien extraña hacia atrás. Las aves, fíjense qué primorosamente las dibuja y pinta el Bosco, muchas de ellas con alguien montando. Este pajarito, por ejemplo, está dando zarzamora a estos tres hombres en tonos grisáceos. Aquí hay uno como triste montando un pajarito. Vemos aquí una parejita. Este hombre que tiene encapsulada su cabeza. Fíjense en los detalles de todas las caras que están así como en expectación. Y en la parte superior vemos la fuente. Es la fuente del paraíso y la fuente de los 4 ríos. Cada una de estas fuentes representaba un río y a cada río correspondía una construcción. Y pues hay detalles, ¿no? En cada una de estas fuentes. Vamos a ver un detalle. Por ejemplo, en esta central, en esta que está aquí en el centro, permítanme tantito, voy a mover esto. Podemos ver que es una esfera. Y esta esfera se está resquebrajando. Y eso es porque nos está hablando pues de esa parte frágil y sutil, frágil y efímera de los placeres de la vida, que en este caso estamos viendo que tienen que ver con el sexo y con la gula. Entonces, todo eso es efímero. En cuanto termina el acto sexual, en cuanto te acabaste tu pastelito de chocolate, viene la culpa. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué caí? ¿No? Entonces, lo representa el Bosco con esa parte, ¿no? Resquebrajada de la fuente. Por otra parte, viendo que en la figura central hay una especie de pareja de cabeza, hay muchos acróbatas en la obra que están haciendo contorsiones, que están parados de cabeza,
Y eso es porque los acróbatas, al igual que los juglares, no eran tan bien vistos, porque hacían pasar un rato muy agradable, ¿no? Y estaba toda esta idea de que cuando se sentían muy bien en el goce de comer o al contemplar un espectáculo, ¿no? De acróbatas o al estar escuchando música profana, que era tan bueno que era pecado. Ujú. Entonces simbolizaban los acróbatas, los juglares y la música profana eran símbolos también del pecado. Ujú. Y aquí en las aguas de estas fuentes vemos animales que ya no son realistas, ¿no? Como por ejemplo, apreciamos unos que parecen sirenas a la izquierda y hay otros animales también, como ese naranjita que va a tomar un fruto que da la idea de serpiente y ave a la vez. Viene el infierno y el infierno lo representa el bosco, pues ya con otra variedad de colores. Podemos ver que en la parte inferior sobresalen los tonos marrones y amarillos y de entrada hacia la lejanía vemos otra vez figuras, pero ya no en los tonos claros, como vimos en el panel central, y vemos lo que parecen ser instrumentos musicales. Y luego en la parte de en medio vemos tonos grises y oscuros, y en la parte superior tonos oscuros. Ajá. En esta parte inferior vamos a ver pues lo que pasa con los pecadores. Por ejemplo, en esta parte de la derecha eh, vemos un cerdo que tiene un hábito de monja, ¿ya vieron? Y es una crítica a lo que sucedía en muchos de los conventos y monasterios, ¿no? Donde había esa parte también de que se dejaban vencer por el pecado de la lujuria y lo representa aquí. Hay una serie de elementos extraños acompañando. Y en la parte central la cosa se pone también muy densa. Hay una especie de hielo. Y luego estas figuras están sufriendo unos tormentos, esta en particular, muy terribles. Pero lo que llama la atención es esta figura central. Aquí está la cabeza, el rostro, el sombrero, el cuerpo y las patitas, ¿ven? Y cada patita está sobre una barca, pero esta figura nos está viendo. Y dicen en el Museo del Prado que tal vez sea un autorretrato, pero pues no están muy seguros, ¿no? Y esta figura es totalmente extraña. Y aquí hay muchas figuras extrañas. Por ejemplo, el sombrero del hombre nos da la idea de una gaita y hay aquí varios personajes que vamos a ver. Luego aquí hay unas orejas, ¿no? Que por escuchar esa música pecaminosa, pues ahí están, ajá. Y luego en lugar de un falo es un cuchillo. Ujú. Entonces el Bosco pues nos pone todos estos símbolos para dar la idea del pecado, ¿no? Aquí fíjense, este es como un yate extraño y va hacia el hielo. Esta otra figura extraña que ven en la parte inferior, que tiene cabeza como de ave y que está patinando sobre el hielo. Fíjense los patines de la época. Ajá. Y en la parte superior vemos aquí varios animales extraños comiendo a un hombre con armadura, el cuchillo, ¿no? Acuérdense que es el infierno, entonces no puede ser muy agradable. Toda la serie de figuras ahí que hay. Y ahí ven el acercamiento y aquí está el que se considera posiblemente un autorretrato, no se sabe muy bien, pero sí es un retrato porque tiene una fisonomía muy particular. Estas figuras que están adentro, ¿no? Fíjense, este pobre hombre ya está todo aburrido y parece que estuvieran como en una especie de taberna, con luces
luces rojas. Y pues la parte superior nos muestra, ya no es un paisaje azul, ni verde con fauna, no es oscuro totalmente. Vemos como luces nocturnas, luces que nos hacen, que nos recuerdan el fuego y pues la desolación, ¿no? Ujú. Entonces, pues, el Bosco pinta muy bien esa idea del infierno.